en la segunda tabla hablaba de no que constituye una infracción no tener registros e informes, documentos, y es por eso que lo consideré. ¿Por qué no tabla 1 o tabla 3? Porque no son porque en la tabla 2 habla de porque habla de que no están personas o entidades que están acogidas a la tabla 1 y 2, porque en la 2, 1 y 3 que diré, porque en la 2 habla de personas de cuarta categoría. ¿Las municipalidades son cuarta categoría? No. ¿Podrías desarrollar, por favor, tu respuesta por ti ya? No, profesor, no estoy segura. Ya me confundí. Disculpa. Pasa que la tabla 2 corresponde a aquellos contribuyentes que no se encuentren en la tabla 1, régimen general y régimen MIPE tributario, o tabla 3 que corresponde al régimen único simplificado, ¿correcto? Aquellos contribuyentes que no se encuentran en la tabla 1 ni en la tabla 3, les corresponde, en este caso, pagar sus multas, pagar sus infracciones en función a la tabla, o que la municipalidad no realiza actividad empresarial, no está acogida a ningún régimen tributario, y en ese sentido no se encuentra en la tabla 1 del régimen general o régimen MIPE, ni en la tabla 3 del régimen único simplificado. Por lo tanto, le correspondería pagar su multa en la tabla 2. Vamos a continuar. ¿Algún voluntario para la siguiente pregunta? Pregunta número 2. Fuera de plazo sus planillas, como ustedes bien saben, deberá pagar la multa en la tabla 3 del Código Tributario. En la tabla 3 del Código Tributario. Vamos con la pregunta 3, ¿correcto? Conecta tu audio, Ordinola. Joaquín Ordinola, conecta tu audio. Te escuchamos, Joaquín Ordinola, conecta tu audio. Sí, profesor. Muy bien, lee la pregunta 3. En el caso de que un contribuyente del régimen especial pague fuera de plazo el tributo de la ONP, A. Pagará una multa de una OIT con régimen de gradualidad. B. No está sujeto a la multa alguna. Correcta es, la multa está en función al 50% del tributo retenido con gradualidad, ¿cierto? A la multa del artículo 178, numeral 4, le podría acoger una rebaja o gradualidad máxima del 95%. Recuerda que es una multa de carácter, perdón, que es una infracción de carácter sustancial. Es una infracción de carácter sustancial. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Algún voluntario para la pregunta 4? Sí, por favor, adelante. Profesor, buenos días. Respecto a la operación número 4, yo he considerado como alternativa correcta la letra A, ya que me he basado en el numeral 1 del artículo 176. Perdón. ¿Podrías leer, por favor, el enunciado? Ya. En caso de que un contribuyente del régimen MIPE declare fuera de plazo sus planillas, la opción A es pagará una multa de una UIT con rebaja máxima del 90%, la B no está sujeto a multa alguna sin regularizar
voluntariamente. La C pagará una multa de una UIT con rebaja máxima del 95%, o la D pagará una multa de media UIT con rebaja máxima del 90%. Yo he considerado la letra A como alternativa correcta. ¿Por qué? Me he basado en el numeral 1 del artículo 176, considerando la tabla 1, que es para el régimen MIPE, y su gradualidad, que nos dice que hay una rebaja del 90%. Perfecto, por supuesto que sí, concuerdo con su compañera Reyes Torres. Esta es una infracción de carácter formal. Esta es una infracción de carácter formal. Presentar tus declaraciones determinativas fuera de los plazos establecidos. Correcto. Ahora, si estamos hablando de un contribuyente del régimen general o del régimen MIPE tributario, la multa se debe calcular en función a la tabla 1, es una UIT, y la rebaja o gradualidad máxima que le asiste, como bien indica su compañera, es del 90%. Es del 90%. Bien, ojo, no es una multa de carácter sustancial, sino que es una multa de carácter formal. Presentar tus declaraciones determinativas fuera de plazo. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Vamos por favor con el siguiente caso práctico. Sí, conecten su audio, señores. Conecten su audio directamente. No es necesario que levanten la mano, ¿correcto? Directo conecten su audio. La pregunta 5 dice, adelante, por favor. Sí. en caso de que un contribuyente del régimen general pague fuera del plazo del tributo de salud, la ONP, también es un tributo omitido, que sería la respuesta C. Su multa estará en función al tributo omitido. No concuerdo contigo. En este caso puntual estamos hablando del tributo de salud, ¿correcto? Y el tributo de salud no es un tributo retenido, ¿correcto? El tributo de salud, a ver, veamos. La ONP, para que lo sepan, corre a cargo del trabajador, ¿correcto? El de salud, en cambio, corre a cargo del empleador o la empresa, ¿correcto? Ahora, de los dos, el único tributo retenido es la ONP, al igual que las retenciones de cuarta y las retenciones de quinta categoría, ¿correcto? Esos sí están sujetos a infracciones y multas de carácter sustancial tipificadas en el Código Tributario. Sin embargo, si estamos hablando del tributo de salud en particular, ¿correcto? Yo diría que si un contribuyente paga, que nada tiene que ver con declarar, ojo, porque el caso práctico te habla de pagar, no de declarar. Si es que un contribuyente paga fuera de plazo el tributo de salud, ¿correcto? De la misma forma que IGB o pagos a cuenta de renta mensuales, me queda clarísimo que no está sujeto a ninguna multa. Muy bien, lo único que tendría que hacer en este caso es pagar el tributo omitido, más los intereses compensatorios correspondientes. Más los intereses compensatorios correspondientes, porque los intereses compensatorios, de hecho, que te los va a cobrar SUNAT, ¿correcto? Los intereses compensatorios SUNAT, de hecho, que te los va a cobrar. Y en este caso puntual, como bien indica, la alternativa es la D. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente caso práctico, número 6. Profesor, buenos días. Sí, buenos días. El 6 dice, es una sanción que se calcula en función a la UIT. Bueno, en las alternativas, yo he considerado la C porque dice declarar fuera de plazo en el numeral el artículo 176, el numeral 1.
ya que las demás en las tablas, al buscar la única afirmación identifica que están en esa tabla. En el 176 indica que sí, correcto, es una UIT el porcentaje de sanción, las demás no. En el 176. Por ejemplo, en el artículo 176 indica... Alguno, claro que sí, en la tabla 1 y en la tabla 2, la multa, como bien indica su compañera, se calcula en función a la UIT y en ambos casos le asiste una rebaja máxima del 90%. Por lo tanto, como bien indica su compañera, ¿cierto? Estamos hablando de la alternativa número C. La multa por declarar fuera de plazo es aquella que se calcula en función a la UIT. Muy bien. Concuerdo con lo que indica su compañera Mudarra Corcuera. Vamos a continuar entonces con el siguiente caso práctico número 7. Profesor, buenos días. En la 7 dice, en la multa por declarar cifras y datos falsos, artículo 178, numeral 1, se aplicará una gradualidad del 40% y nos da una serie de alternativas. En este caso es cuando se reclamó la deuda y aún no ha vencido el plazo para lo que es apelar, para la apelación, para interponerla, que sería la alternativa A. ¿Cuál es ese plazo? ¿Cuál es el plazo para apelar? ¿Cómo? ¿Cuál es el plazo que tienen los contribuyentes para apelar? Me parece que era un plazo de 7 días. O no sé si estoy equivocada. 15 días hábiles. 15 días hábiles. Correcto. Con esto, la administración tributaria con esto, lo que pretende es inducir a que los contribuyentes no continúen, ¿cierto?, con la segunda instancia del proceso administrativo. Como ustedes bien saben, la primera instancia del procedimiento contencioso tributario, la primera instancia es presentar recurso de reclamación y quien resuelve ese recurso es SUNAT. Y en segunda instancia, correcto, hablamos del recurso de apelación y quien resuelve es el Tribunal Fiscal. Lo que SUNAT busca es que los contribuyentes no recurran al Tribunal Fiscal, correcto, dándoles una rebaja final del 40%, de 40% en el transcurso de esos 15 días hábiles máximos que los contribuyentes tienen para apelar. Muy bien. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Pregunta 8. ¿Algún voluntario para la pregunta 8? ¿Ninguno? Muy bien. Conecta tu audio, Ulco Valdivieso, conecta tu audio. Buenos días, profesor. En la pregunta 8 nos dice en la segunda oportunidad por no haber emitido comprobantes de pago, el artículo 174, numeral 1, corresponde a un cierre de establecimiento de... la alternativa es ninguna de las anteriores porque nos dice que son 6 días en la segunda oportunidad. Sí, por supuesto que sí. Y en la primera y en la tercera. En la primera son 3 días, ¿cierto? Y en la tercera son ¿cuántos? 10 días. 10 días calendario. 10 días. Correcto. Muy bien, gracias, Ulco. Vamos a continuar con la pregunta número 11. Perdón, con la pregunta número 9. Con la pregunta número 9.
Perfecto. Vamos a continuar con la pregunta número 9. ¿Algún voluntario para la pregunta número 9? Conecta tu audio, por favor. Profesor, la pregunta número 9 dice, en caso una empresa del régimen MIPE declare fuera de plazo sus planillas del mes de diciembre de 2019 y subsane voluntariamente, le recomendaría pagar una UIT del 20% con rebaja del 90%. Una UIT del 2020, perdón, con rebaja del 90%, la alternativa B. Claro, como bien indica su compañera, nos tendríamos que regir por la tabla 1 del Código Tributario, y en ese sentido la multa es de una UIT, ¿correcto? Una UIT, con la rebaja máxima del 90%, que es la rebaja que le asiste según el régimen de gradualidad de esta infracción del artículo 176, numeral 1 del Código Tributario, cuyo régimen de gradualidad es la resolución de superintendencia 63 del año 2007. Perfecto, vamos a continuar entonces con la siguiente pregunta, pregunta número 10. Pregunta número 10, ¿algún voluntario? Profesor, yo, en la pregunta número 10 dice, en caso de una persona natural declare fuera de plazo su renta anual del 2019 de renta empresarial y subsane voluntariamente, le recomendaría pagar. Bueno, de las alternativas mi respuesta es 410 porque de la UIT se le va a subsanar, pues voluntariamente, se subsana voluntariamente, entonces se le hace una rebaja del 90%. Y el monto, el resultado sería 430 y esto va asociado al código 6041, ¿sí? Bueno, perdón, el importe es 430, pero también se le sumaría intereses. Claro, gracias, como bien indica su compañera, el método sería, para efectos del pago, sería correcto anual 2019, ¿cierto? Sería 13-2019. Ojo que estamos en el contexto de renta empresarial, porque el enunciado te dice renta empresarial, tabla 1. El código de la multa es este, como bien indica su compañera, y el código asociado sería este, dado que es renta empresarial. Puede que sea en el régimen general o en el régimen MIPE tributario. No es posible que esté en el régimen especial, porque ustedes bien saben que los contribuyentes de régimen especial no presentan declaración anual. ¿Correcto? Y el importe, como bien indica su compañera, son 430. Claro que habría que sumarle los intereses respectivos, los intereses correspondientes. Por supuesto que sí. Muy bien, Mudarra Corcuera. Vamos a continuar entonces con el siguiente ejercicio. Caso número 11. Profesor, buenos días. Buenos días, bienvenida. En el ejercicio número 11 nos dice, en caso una empresa no haya presentado su renta anual 2019, SUNAT le notificará. Yo he puesto la resolución de multa porque es un documento la cual la misma administración tributaria le emite al deudor tributario por no haber presentado sus declaraciones dentro de los plazos establecidos. Al respecto, señores, debo mencionar que en la medida en la cual un contribuyente, como lo menciona el caso práctico, no haya presentado su renta anual y se encuentre omiso a la presentación de la renta anual, ¿correcto? Y este contribuyente
se encuentre omiso a la presentación de la renta anual, muy bien, el acto administrativo que le va a notificar SUNAT, ojo, no es en un primer momento la resolución de multa, es la famosa esquela de omiso a la presentación. Ese es el primer acto administrativo que le notificará SUNAT. Esa esquela de omiso a la presentación te da 3 días hábiles para que subsanes. Te da 3 días hábiles para que subsanes. ¿Correcto? Y en función a eso vas, digamos que, verificando tu régimen de gradualidad que te corresponde. Lo que sí me queda claro es que si transcurren los 3 días hábiles posteriores a la notificación de la esquela de omiso a la presentación, ya no te asiste ninguna rebaja de la multa, por lo tanto tendrías que pagar el 100% de la multa. Si es que transcurridos los 3 días hábiles posteriores a la notificación de la esquela de omiso, todavía no has podido regularizar lo correspondiente a tu presentación de la declaración y luego el pago de la multa. Pero lo más importante es que dentro de los 3 días hábiles declares. Con la declaración, tú subsanas la omisión. Tú subsanas la infracción. ¿Correcto? Lo más importante en un primer momento es declarar. Luego ya tendrías que verificar con qué rebaja te corresponde pagar la multa. Insisto, la esquela de omiso es muy clara. Te habla de 3 días hábiles. Posterior a los 3 días hábiles no te asiste ninguna rebaja. Eso es cuando estás omiso a la presentación, como lo menciona este caso. Este caso te dice, todavía no declaró. Todavía no declaró. No es que haya declarado a destiempo, no, sino que estamos en el contexto en el cual el contribuyente todavía no declara. Y si no declara, entonces en ese sentido SUNAT le notificará la famosa esquela de omiso a la presentación. Muy bien, vamos a continuar entonces con el caso práctico número 12. Profesor, buenas. Sí, buenos días. Buenas. En el respecto al 12, en donde nos dice es una sanción que calcula en función a los ingresos netos, verificando todos los numerales, el único que corresponde es la A, omitir llevar libros y registros contables. Según los ingresos netos, nos hablan que es del 0,6 de los ingresos netos. Sí, por supuesto que sí. Por ejemplo, la multa por declarar cifras y datos falsos, correcto, se calcula en función al tributo omitido. La multa de retenciones no pagadas dentro de los plazos establecidos se calcula en función al 50% del tributo retenido. Y la multa por declarar fuera de plazo, como ya lo hemos visto anteriormente, se calcula en función a la UIT. Por lo tanto, como bien indica su compañera, la alternativa es la A. Muy bien, genial. Vamos con la pregunta 13, pregunta número 13. ¿De pronto algún voluntario para la pregunta 13, señores? No, muy bien. Conecta tu audio, Omar Beltrán. Conecta tu audio, Omar Beltrán. Te escuchamos, Beltrán.
el documento que le tendría que levantar en este caso es un acta probatoria. Es un acta probatoria dando fe, correcto, que el contribuyente no emitió el comprobante de pago e incurre en la infracción del artículo 174, numeral 1 del Código Tributario. Dicha acta probatoria no necesariamente debe estar firmada por el contribuyente para ser válida. No necesariamente, por supuesto que no. Me queda clarísimo que cuando te están levantando un acta probatoria, tú como contribuyente estás con la cabeza caliente y lo último que vas a querer hacer es firmarla, ¿cierto? Y lo último que vas a querer hacer es firmarla. ¿Es necesario que esté firmada para que tenga validez? No, por supuesto que no. Quien sí debe firmarla, por supuesto, es el fedatario de la SUNAT, más no el contribuyente, más no el... Vamos con la pregunta número 14. De pronto algún voluntario para la pregunta número 14. Sí, profesor. Sí. La pregunta número 14 indica: la rebaja máxima de la multa por declarar cifras y datos falsos es del 95% si el contribuyente subsana voluntariamente. Sería la respuesta del 95%. Por supuesto que sí, su régimen de gradualidad es la resolución de superintendencia 180 del año 2012, vigente desde agosto 2012. Como les comentaba, fue una reforma tributaria que en su momento implementó el presidente Ollanta Humala. El presidente Ollanta Humala en el contexto del año 2012, en su primer año de mandato. Fue una reforma tributaria bastante significativa. Los especialistas mencionan que digamos que se modificó un promedio del 30% del Código Tributario, lo cual desde mi punto de vista es bastante interesante. Luego ya lo que ha venido son solamente irrelevantes en realidad, irrelevantes. Muy bien, eso sí es algo que debo reconocer en este caso del gobierno del presidente Ollanta Humala. Vamos a continuar con la 16. Con la pregunta. Profesor, buenos días. La número 15. Muy bien. Ya, si un contribuyente subsana de manera voluntaria la declaración fuera anual de operaciones con terceros, es decir, el DAOT, la DAOT tiene la rebaja del 100% por ser una declaración informativa. Bueno, si no se presenta la DAOT hasta la fecha máxima de presentación establecida por la SUNAT, al día siguiente de esta se incurre en la infracción del numeral 2 del artículo 176 del Código Tributario. Y conforme a las tablas 1 y 2 del Código Tributario, la multa por ciento del OIT en el caso de los contribuyentes del régimen general y MIPE tributario, y el 15% del OIT para los contribuyentes del régimen especial. Pero con respecto al régimen de gradualidad, como mencioné, para si el contribuyente cumple con subsanar de manera presentando la declaración informativa DAOT, en la rebaja de la multa es del 100%, es decir, el contribuyente no tendría multa por pagar, ¿no? Cierto, pero sí, gracias, Farfán. Sí debo mencionar que la declaración anual de operaciones con terceros es una declaración informativa, no es determinativa. ¿Qué te quiero decir con esto? No estamos en el contexto del artículo 176, numeral 1, porque el 176, numeral 1, te habla de presentar fuera de plazo tus declaraciones determinativas, llámese planillas, compras y ventas, renta anual, ¿cierto? PT 617, correcto. No, estamos hablando del artículo 176, numeral 2, que son declaraciones informativas. Por lo tanto, bien le podría asistir la rebaja del 100% de la multa, como indica su compañera Farfán Vigo. Vamos con la pregunta 16. La rebaja es 100%, correcto. Vamos con la pregunta 16. Profesor, con la pregunta 16 nos dice si un contribuyente no está conforme con la resolución de cierre de establecimiento, tiene un plazo de 5 días hábiles para presentar el recurso de reclamación, y por su parte SUNAT tiene el plazo de 20 días hábiles para resolverlo. Esa ha sido mi respuesta. Por supuesto que sí. Fíjense que es bastante interesante que sepan diferenciar por qué
porque por regla general, señores, los contribuyentes tienen un plazo de 20 días hábiles para reclamar, para interponer reclamación, por regla general. Y la SUNAT, por regla general, tiene 9 meses para resolver. Correcto, pero este es un caso particular, como bien menciona su compañera Reyes Torres. Este es un caso, digamos que atípico, ¿no? Singular. ¿Por qué? Porque, digamos que, dado que los contribuyentes están con bastante premura de que les van a cerrar su local, necesitan que SUNAT resuelva rápido, y en ese sentido los contribuyentes disponen solamente de 5 días hábiles para interponer la reclamación, y SUNAT solamente de 20 días hábiles para resolverla. Fíjense que es un procedimiento bastante atípico. Muy bien. Escapa de la norma, de la regla general que les acabo de comentar hace menos de un minuto. Muy bien. Vamos a continuar entonces el número verdadero o falso, ¿no? Verdadero o falso. 1, 2 y 3. ¿Correcto? ¿Algún voluntario? ¿Verdadero o falso? Conecta tu audio, Solés. Sofía, Solés, conecta tu audio, por favor. Profesor, buenos días. A ver, dice la infracción por presentar tus declaraciones fuera de plazo, artículo 176, numeral 1, ¿es de carácter sustancial? ¿Te escuchamos? No sabría decirle, profesor, disculpe. Es de carácter formal, correcto. Artículo 176, numeral 1, es de carácter formal, no es de carácter sustancial. Por lo tanto, la respuesta es falsa. La número 2 dice, la infracción por pagar fuera de plazo tus tributos retenidos es formal. No, señores, es sustancial, correcto. Todas las del artículo 178 del Código Tributario son sustanciales, por lo tanto también es falsa. Y la tercera también es falsa, ¿por qué? Porque se elimina mediante decreto legislativo, no mediante resolución de superintendencia, sino en este caso mediante decreto legislativo. Mediante decreto legislativo, ¿correcto? Muy bien, señores, ahora vamos a comenzar en este caso con las exposiciones, y vamos a comenzar con la primera exposición correspondiente al grupo número 4. Grupo número 4. Medios probatorios que acrediten que las operaciones u hechos económicos son fehacientes, son reales. Por supuesto que deberías tener a la mano toda la documentación sustentatoria que acredite que los hechos económicos, tus compras, tus gastos, son operaciones reales, operaciones fehacientes. ¿A qué me refiero? Bancarización, depósito de las detracciones, guías de remisión, cotizaciones, proformas, correos, contratos legalizados, entre otros, para efectos de que no haya ninguna duda razonable con respecto a que se trata de operaciones reales, hechos económicos reales. Muy bien. Luego, sabes bien que el procedimiento de fiscalización culmina, correcto, finaliza con la notificación de las órdenes de pago, resoluciones de multa y resoluciones de determinación, como lo mostró muy bien el grupo 4, ¿cierto? Eso es con respecto al procedimiento de fiscalización, correcto. Siempre recuerda que toda la documentación que tú vayas a presentar, trata de presentarla siempre por mesa de partes. ¿Para qué? Para que tengas un cargo de la recepción de la documentación. Un cargo de la recepción de la documentación, ¿correcto? Y siempre, digamos que debe ser bastante riguroso, bastante responsable en el control documentario de las operaciones más
más importantes, de los hechos económicos más importantes, más relevantes dentro de tu empresa. Para comentarte también, ojo, para comentarte también que hoy en día el 100% de las notificaciones son virtuales, señores, desde el primer requerimiento hasta la carta de presentación del agente fiscalizador, hasta los últimos documentos, los resultados de los requerimientos, las diversas cartas que te podrían notificar, las resoluciones de multa, resoluciones de determinación, órdenes de pago, todos los documentos hoy en día se notifican de manera virtual. ¿Qué te quiero decir con esto? Que te recomiendo que usualmente incorpores dentro de tus actividades operativas revisar la bandeja de entrada de tus clientes. Debes estar muy al pendiente de la revisión de las bandejas de los buzones de entrada de tus clientes. Perfecto, entonces bueno, en ese sentido, habiendo dicho esto, dejo en uso de la palabra al siguiente grupo que va a desarrollar el tema de fiscalización. Por favor, que se conecte el siguiente grupo para que les pueda tomar lista. Grupo número 2, ¿cierto? Sí, profesor. Perfecto. Camacho Mori se encuentra. Camacho Mori se encuentra. Muy bien. Gutiérrez Urbina. Presente. Perfecto. Ortiz Gutiérrez. Presente, profesor. Reyes Torres. Reyes Presente. Torres. Presente, Vázquez profesor. Díaz. Muy bien. Vázquez Díaz. Presente. Zabaleta Castillo. Perfecto. Dejo en uso de las palabras a sus compañeros del grupo 2 los próximos 40 minutos. Muy bien. En este caso, ¿quién va a ser la persona encargada de la proyección del material? Yo, profesor Reyes Torres. Perfecto, acabo de nombrar a su compañera Leslie Reyes Torres como presentadora para que pueda compartir su pantalla y comenzamos con las exposiciones. Muy bien, presten atención por favor, señores. Las próximas exposiciones, ojo, dado que la próxima semana ya es semana 8, ¿verdad? Esta es la semana número 7 del sílabo. Correcto, dado que la próxima semana es en este caso semana 8, solamente va a estar en agenda tu examen parcial, correcto, y las próximas exposiciones ya las vamos a retomar de cara a la semana 9. Muy bien, dejo en uso de la palabra a sus compañeros del grupo 2 los próximos 40 minutos. Adelante, por favor. Ya, buenos días, profesor y compañeros. El tema que nos tocó a mi grupo es el de procedimiento de fiscalización. Siguiente diapo, por favor. Siguiente diapo. Alex, te lo estoy proyectando, ¿lo ves? Acá. Sí, ¿Lo ves? ¿se me escucha bien? Sí, como ves. ¿Lo ves? Sí, estás en la carátula, ¿no? No, estoy donde dice que es el procedimiento de fiscalización. Ya, recién, sí. Ya, en las normativas legales que utilizamos es el artículo 61, 62, 62A, el artículo 75 del Código Tributario. También el Decreto Supremo 133 de 2013 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, el Decreto Supremo 085 de 2007, que es el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT, y el Decreto Supremo 049 de 2016, que es la modificación del reglamento del procedimiento de fiscalización.
Listo. El procedimiento de fiscalización. La fiscalización es el procedimiento mediante el cual SUNAT comprueba en forma parcial o definitiva la correcta determinación de la obligación tributaria por parte de un contribuyente, incluyendo lo que es la obligación aduanera, así como las obligaciones formales relacionadas a ellas, y se encuentra a cargo de un agente fiscalizador. El procedimiento de fiscalización inicia en la fecha que surge en efectos la notificación de carta de presentación del agente fiscalizador de la SUNAT y el primer requerimiento, y finaliza con la notificación de resolución de determinación y resolución de multas en caso de que detecten infracciones en el procedimiento. Así, ¿no? ¿Ya cambiaste las diapas porque no puedo verlas? Qué raro, ¿no las ven? Yo no. Estoy donde Sigue la misma Ya, bueno, Alex, estás en donde dice en qué consiste el procedimiento de fiscalización, ahí está. ok, bueno, es mi internet. Bueno, continuando, a ver, ¿en qué consiste el procedimiento de fiscalización? La fiscalización tributaria es una potestad jurídica de la administración tributaria para comprobar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sustanciales y formales, ¿no? Que son cargo de los deudores tributarios. Es el poder conferido por la ley de la administración tributaria para inspeccionar, investigar y controlar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de los beneficios tributarios. A propósito, facilitar una administración justa y equitativa de tributos. Además, se ejerce de manera discrecional, de tal manera que la administración puede elegir a quién y en qué momento fiscaliza. Además, entre algunas prerrogativas, exigir la presentación de libros, registros y documentación contable. Además, exigir copias de soporte de los sistemas de procedimientos electrónicos, de los datos de los sistemas que manejan las empresas, de los cuales registran sus operaciones contables vinculadas con obligaciones tributarias. Además, practicar la inmovilización o incautación de documentos en caso de indicios de evasión y solicitar la comparecencia de los deudores y efectuar toma de inventarios, entre otras atribuciones pertinentes que se crea necesario en el momento. A ver, espérenme, lo vuelvo a proyectar porque creo que están que me dicen que no sale nada. Sí, bueno, ahora sí. ¿Se ve o nada todavía? Sí. Bien, el procedimiento de fiscalización se encuentra regulado en el Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el Decreto Supremo 085/2007 y modificado por el Decreto Supremo 207 del 2012, que textualmente hace mención a lo siguiente: el procedimiento mediante fiscalización en el cual SUNAT comprueba la correcta determinación de la obligación tributaria, incluyendo la obligación tributaria aduanera, así como el cumplimiento de las obligaciones formales relacionadas a ellas, y que culmina con la notificación de resolución de determinación y, de ser el caso, de las resoluciones de multa que correspondan por las infracciones que se detecten en referido procedimiento. La siguiente diapo. Te toca, Katy. Bueno, en Facultad de Fiscalización, como bien sabemos, lo rige el artículo 62, en el cual se nos habla que la Facultad de Fiscalización de la Administración Tributaria se ejerce en forma discrecional, de acuerdo a lo establecido en el último párrafo de la norma 4 del título preliminar. En esta podemos contemplar
que se exige a los deudores tributarios la exhibición de sus libros y registros contables y documentación sustentatoria. También la copia de la totalidad o parte de los soportes portadores de microformas grabadas o de soportes magnéticos utilizados en sus aplicaciones. Solicitan también determinada información sobre los deudores tributarios sujetos a fiscalización a entidades del sistema bancario y financiero. Continúa. Ya. Con respecto a forma discrecional, según lo dispuesto en el artículo 62 del Código Tributario, la Administración Tributaria no requiere justificar las razones que motivan el ejercicio de su facultad discrecional de fiscalización, ni el tiempo que se empleará en ella. La facultad de fiscalización, de discrecionalidad en este caso, debe estar alineado al interés público y en concordancia con la ley y la Constitución. Para ello se deberá seleccionar a los deudores tributarios que serán fiscalizados, definir los tributos y periodos que serán materia de revisión, determinar los puntos críticos que serán revisados y fijar el tiempo de actuación que se llevará a cabo. La administración puede fiscalizar tributos, periodos, duración, información, entre otros. No implica arbitrariedad y la violación de los derechos de los deudores tributarios. Con respecto a la fiscalización no puede ejercerse infringiendo los derechos de los contribuyentes. Toda su actuación y procedimiento debe desarrollarse dentro de los límites de la Constitución, ejerciendo sus contribuciones, pero respetando al contribuyente. Continúa. Leslie, pasa a la otra diapositiva. ¿Lo de potestad ya está? No sé, no lo veo, solamente veo forma discrecional. Yo estoy en la PPT de potestad. Sí, entonces Katy, si no lo ves, sigue normal. Ya. A ver, un momento. Ya, en la facultad en lo que es potestad de fiscalización, incluye la inspección, la investigación y el control de cumplimientos de obligaciones tributarias. Incluso si los sujetos que gocen de esto, de inafectación, exoneración o beneficios tributarios. En sí, se va a conocer a la empresa. Doy pase a mi siguiente compañero. Ya, para continuar con la exposición hablaremos acerca de los tipos de fiscalización. ¿Se ve las diapositivas? Pato o alguien confírmeme, por favor. No, sí, no se ve. Ay, no sé qué pasa. Hazlo de hace rato. Haz lo que hiciste hace rato. A ver si se puede. Creo que deja de compartir y vuelve a compartir ahí. Sí. Se actualiza. ¿Se ve? Sí, existen tipos de fiscalización. Ya, ahí está, gracias. Ya, para continuar con los tipos de fiscalización, como sabemos, hay 3 tipos. La primera, que es fiscalización definitiva, la segunda, fiscalización parcial, y la última, la fiscalización parcial electrónica. Para este caso, según lo que nos dice SUNAT, es que la fiscalización definitiva es un procedimiento a través del cual la Administración Tributaria va a realizar una auditoría exhaustiva a los libros, registros o documentación del contribuyente. Esto con el fin de determinar de manera correcta y definitiva el monto de la obligación tributaria respecto a un determinado tributo y periodo tributario. Lo que podemos decir que es en este proceso de fiscalización definitiva se va a revisar la totalidad de los elementos de la obligación. Por ejemplo, si es que queremos fiscalizar lo que es impuesto a la renta, se va a tener que tomar en cuenta todos los elementos que conforman esta obligación, ya sea costos, los gastos, los ingresos, entre otros. Podemos decir que las características de esta fiscalización es que busca cotejar la información que el contribuyente ha declarado para verificar el cumplimiento de esta obligación tributaria y establecer ya sea una deuda tributaria o un crédito tributario. Respecto a los plazos, esto se encuentra tipificado en la fiscalización
definitiva se encuentra en el artículo 62A del Código Tributario, donde tenemos que en el numeral 1 nos especifica el plazo e inicio del cómputo de fiscalización. Nos dice que el periodo de fiscalización se deberá efectuar en un plazo de 1 año, computado a partir de la fecha en que el contribuyente entrega la totalidad de la información y o documentación que le fuera solicitada en el primer requerimiento. No debemos confundir lo que el año se refiere al periodo en que el auditor tiene derecho a solicitar información al contribuyente, mas no es el plazo que dura toda la fiscalización. Supongamos que ya entregaron el primer requerimiento el contribuyente, entonces lo que hace la administración tributaria es emitir un resultado de requerimiento donde ya especifica qué cosas es lo que el contribuyente ya presentó. Si se cumpliera la totalidad, entonces a partir de esa fecha recién se puede computar el año. Caso contrario, si es que la administración tributaria sigue solicitando al contribuyente información a pesar de que ya está acreditado, que ya cumplió con todo el primer requerimiento, esto estaría afectando su derecho al debido procedimiento del contribuyente. Por lo tanto, este podría presentar una queja en el Tribunal Fiscal. Lo que menciona, sí, buenos días, lo que menciona su compañera es muy cierto. Para comenzar, el plazo comienza a correr no desde el primer requerimiento, señores. El plazo comienza a correr desde que tú como contribuyente pones a disposición del auditor toda la documentación que te ha requerido. Ojo, ojo, si es que no la pones en un primer momento, no va a empezar a correr el plazo. Veamos, si es que tu primer requerimiento tiene fecha 15 de octubre, pero tú todavía no has puesto a disposición del auditor la documentación, toda la documentación que te ha requerido inicialmente, el plazo no está corriendo. No está corriendo los plazos a los cuales bien hace mención su compañera. En ese sentido, corren a partir de la fecha. Tú como contribuyente pones a disposición del auditor toda la documentación que te haya requerido. 1. Y 2, como bien indica su compañera, el plazo, muy bien, es para efectos de que no te sigan requiriendo más información, de que no te continúen en este caso requiriendo más información. No es que después de 6 meses ya tiene que culminar el procedimiento, no, ese es el plazo correspondiente para que no continúen solicitándote más información. Déjame comentarte que en la práctica yo he tenido un primer requerimiento de una fiscalización parcial, que entre comillas debería durar 6 meses. Yo he tenido un primer requerimiento para la primera semana de septiembre del 2019, para la primera semana de septiembre 2019, y recién, fíjate, las resoluciones de determinación y resoluciones de multa que ponen fin al procedimiento de fiscalización, parcial, en este caso porque ha sido parcial. ¿Sabes cuándo me las han notificado? La semana pasada, 30 de septiembre del 2020, después de un año. Después de más de un año. Fíjate, eso es lo que en la práctica demora un proceso de fiscalización parcial. ¿Correcto? Genial. Continúa, por favor. Bastante interesante. Sí, como lo mencionaba el profesor, yo también había leído que a veces, por ejemplo, en fiscalización definitiva, a veces se puede demorar hasta 4 años. Como sabemos, una fiscalización termina en el momento en que la administración tributaria ya nos emite unos valores. Esto puede ser a través de la resolución de multa, resolución de determinación o la orden de pago. En este caso ya estaríamos dando por terminado la fiscalización cuando nos emiten estos documentos. Respecto a la prórroga que está tipificado en el numeral 2,
nos dice que excepcionalmente dicho plazo podrá prorrogarse por uno adicional en los siguientes casos, cuando exista complejidad de su fiscalización, lo que refiere que, por ejemplo, el volumen de operaciones de la empresa sea bastante amplio, que haya una dispersión geográfica de sus actividades o procesos productivos. También se puede prorrogar cuando exista ocultamiento de ingresos o ventas u otros hechos que determinen que hay indicios de una evasión fiscal. Asimismo, también es cuando el deudor tributario sea parte de un grupo empresarial o forme parte de un contrato de colaboración empresarial y otras formas asociativas, porque esto va a necesitar como que un poco más de tiempo para poder analizar la magnitud que corresponde a esta empresa. Luego tenemos excepciones al plazo que está tipificado en el numeral 3. Las excepciones se dan en el caso de que el procedimiento de fiscalización efectuadas por aplicación de normas de precios, transferencias o en el procedimiento de fiscalización definitiva, en los que corresponda remitir el informe a que se refiere el artículo 62C al comité revisor. En cuanto a los efectos del plazo, que está en el numeral 4, una vez que haya transcurrido el plazo máximo establecido de 1 año, como les comenté, la administración ya no podrá requerir al deudor tributario información o documento adicional. Pero lo que sí puede hacer la administración tributaria es poder hacer un cruce de información mediante la solicitud a terceros, lo que conviene decir que es, por ejemplo, a los bancos, a los proveedores, a los clientes. En ese caso, ella sí está habilitada para poder solicitar esta información. Luego tenemos el vencimiento del plazo, que tiene como efecto que la administración tributaria no podrá requerir al contribuyente mayor información de la solicitada en el periodo establecido de 1 año. No obstante, podrán notificar los actos contenidos del primer párrafo del artículo 75 del plazo de prescripción para la prescripción de la deuda. Lo que refiere a este artículo 75, o también llamado requerimiento del 75, hace referencia a que luego de que SUNAT haya llegado a una conclusión, esta deberá notificar o hacer saber al contribuyente de cuáles han sido las observaciones que ha tenido respecto a la fiscalización, para que éste pueda emitir un descargo en un plazo no menor a 3 días. Y si es que en caso no presentara ningún descargo o ninguna información, entonces SUNAT, pasado ese plazo que ya le especificó al contribuyente, toda la información que se presente después de esa fecha ya no será considerada dentro de la fiscalización. Luego tenemos la suspensión del plazo, que está dado en el numeral 6, donde se puede suspender el plazo de fiscalización de 1 año durante la tramitación de las pericias, durante el lapso que transcurra desde que la administración va a solicitar la información a autoridades de otros países hasta que ésta se remita. Durante el tiempo en que por causas de fuerza mayor la SUNAT tenga que interrumpir sus actividades, también puede ser en los tiempos en que el deudor tributario incumpla con la entrega de la información solicitada. También durante el lapso de las prórrogas que el contribuyente va a solicitar en caso de que lo crea necesario. Podemos decir también que en cuestión de la prórroga, SUNAT evalúa y debe decirte el por qué fue aceptada o no tu prórroga, ya que en algunos casos, como sabemos, justo cuando te llega la fiscalización, algunos tienden a decir que presentar una denuncia policial por pérdida de libros contables, por ejemplo, y eso causa un poco de levanta sospecha en la administración, por eso tienen que evaluarlo. También durante el plazo en que otras entidades de la administración pública o privada no proporcionan la información vinculada al procedimiento de la fiscalización. Le doy pase a mi compañero Orlando. Continuando con la exposición, tenemos lo que es la fiscalización parcial, que me dice que es un procedimiento mediante el cual la SUNAT recibe algunos de los documentos o elementos de la obligación tributaria. Este tipo de fiscalización se verá a cabo en un plazo de 6 meses, salvo que exista complejidad o evasión fiscal. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la fiscalización parcial electrónica, que nos dice que ese tipo de fiscalización iniciará cuando la SUNAT informe al deudor tributario de fiscalización, el cual está acompañado de una liquidación preliminar, intereses respectivos con los reparos por omisiones y la información que sustenta la determinación. El deudor contará con 10 días hábiles para hacer el
pago de la obligación que se encuentran contenidas en la liquidación preliminar, o en todo caso levantar sus observaciones con la documentación respectiva de acuerdo a lo que la SUNAT indica. Y la SUNAT cuenta con 20 días hábiles siguientes a la fecha en que vence el plazo establecido para notificar la resolución de determinación, con lo cual se culminará el procedimiento de fiscalización. Y de ser el caso, se emitirá una resolución de multa. Esta resolución contendrá una evaluación sobre los sustentos presentados por el deudor. Este proceso debe efectuarse en un plazo de 30 días hábiles a partir de que surta efecto la notificación del inicio de fiscalización. Siguiente. Los plazos para la fiscalización parcial. El inicio del cómputo será a partir de que se le comunique al deudor el inicio del procedimiento, el carácter parcial de la fiscalización y los aspectos que se dan de materia de revisión. El plazo. El plazo dentro del cual se llevará a cabo este procedimiento es de 6 meses, el cual podría ser prorrogado por un plazo igual. Y la prórroga, la SUNAT podrá ampliarlo a otros aspectos que no fueran materia de comunicación inicial, previa comunicación al contribuyente, respetando siempre el plazo de los 6 meses, a no ser que se por una fiscalización definitiva. Siguiente. Y la suspensión de la fiscalización parcial será durante la tramitación de pericias, durante el lapso que transcurra de que la administración solicite información a autoridades de otros países hasta que dicha información se remita, durante el tiempo en que por causas de fuerza mayor la SUNAT interrumpa sus actividades, durante el lapso en que el deudor tributario incumpla con la entrega de la información solicitada, durante el lapso de las prórrogas solicitadas por el deudor, durante el plazo de cualquier proceso judicial, cuando lo que en él se resuelva sea relevante en el proceso de fiscalización, y durante el plazo en que otras entidades de administración pública o privada no proporcionen la información vinculada al procedimiento de fiscalización. Con respecto al procedimiento de fiscalización, según Decreto Supremo 085 del 2007, es el procedimiento mediante el cual SUNAT comprueba la correcta determinación de la obligación tributaria, incluyendo la obligación aduanera, así como las obligaciones formales relacionadas a ella. Leslie, ¿puedes avanzar uno más? ¿Cómo inicia una fiscalización? El proceso de fiscalización inicia con la carta de presentación y el requerimiento inicial. Si el deudor tributario solicita una prórroga y SUNAT no se le otorga, tendrá que hacer la presentación de requerimiento. Pero si solicita si solicita una prórroga y SUNAT le responde con sí, tiene que presentar con el nuevo plazo. Pero si no le otorga el nuevo plazo y no presenta, tendrá que de frente hacer el resultado de requerimiento. Luego va a la evaluación de la documentación. Con respecto a la presentación de documentos, cuando se requiera la exhibición o presentación de los documentos de manera inmediata y el sujeto fiscalizador justifique la aplicación de un plazo para la misma, el agente fiscalizador elabora una carta dejando constancia de las razones comunicadas por el citado sujeto. El plazo que se le otorgue no debe ser menor a 2 días hábiles. Cuando la exhibición o presentación debe cumplirse en un plazo mayor a 3 días, la prórroga no debe presentarse menor a 3 días hábiles antes de que se venza el plazo de requerimiento. Si la exhibición o presentación
debe ser efectuada dentro de 3 días. La solicitud de la prórroga debe ser al día siguiente hábil. Sigue con respecto a los documentos en el transcurso de la fiscalización tenemos las cartas, los requerimientos y las actas. Dentro de las cartas va a estar contenido el objetivo de un procedimiento de fiscalización, presenta al agente fiscalizador que va a realizar los procedimientos, indicará los periodos y tributos o las declaraciones únicas de aduanas que será materia del procedimiento, la aplicación del procedimiento de fiscalización a nuevos periodos, tributos o declaraciones únicas de aduanas, el reemplazo del agente fiscalizador o inclusión de nuevos agentes, la suspensión o la prórroga del plazo, los requerimientos. En los requerimientos se solicita al sujeto fiscalizador la exhibición o presentación de informes, análisis, libros de actas, registros y libros contables, y además documentos e información relacionados con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias. También se solicita la sustentación legal o documentaria respecto a las infracciones imputadas. De ser el caso, también las conclusiones de procedimientos de fiscalización indicando las observaciones formuladas e infracciones. También indica el lugar y la fecha en el que el fiscalizado debe cumplir la obligación. Con respecto a las actas, el agente fiscalizador dejará constancia de la solicitud de lo exhibido o presentado de la documentación o de la evaluación, así como los hechos constatados en el procedimiento de fiscalización. También las actas no pueden perder su carácter de documento público ni se invalida su contenido, aun cuando presenten observaciones, añadiduras, aclaraciones o inscripciones de cualquier tipo cuando sea sujeto fiscalizado, manifiesta su negativa u omita la suscriptiva o se niegue a recibirla. Marta. El cierre de requerimiento se cierra mediante acta. En esta acta, la SUNAT va a detallar de manera clara la hora en que el contribuyente se ha presentado, bueno, si estuvo dentro de ello, también si logró sustentar, logró presentar la documentación, para dar hecho que las transacciones se hacen son reales. Y ahí es prácticamente donde ya se cierra el requerimiento, dejando en claro a la administración que las transacciones están cumpliéndose de acuerdo a las normas fiscales. Pero ¿qué sucede si el contribuyente no presenta la sustentación, ¿no?, de la observación que se le había hecho? Por ejemplo, en una empresa encuentran una factura de 10.000 soles, ¿no?, para el mes de diciembre del 2019. No logra sustentar bien la factura a la SUNAT, no tiene otra forma de quizá de probar lo que esa factura viene siendo en verdad un gasto de la empresa, ya que la SUNAT pues encuentra que no es, ese gasto no está para su giro de negocio, ¿no? De manera que la SUNAT ahí pues le dice que tiene que rectificar, por ejemplo, el mes de diciembre en este caso. Si el contribuyente hace la rectificatoria, el contribuyente aquí va a determinar más IGB y pues va a tener que pagar el tributo y la multa por datos falsos, que sería el 50% del tributo emitido según el artículo 178 numeral 1 del Código Tributario. Y adicionalmente también si estamos hablando de una factura de 10.000 soles, estamos hablando de un IGB aproximado de 1.525 que tendría que pagar. Entonces, como vemos acá en el fluxograma, nos dice que si rectifica y paga el tributo y paga la multa, tendría una rebaja de la multa del 95%. Pero si en caso no, rectifica y no paga el tributo, pero tiene que pagar la multa, la rebaja sería del 70%. Y ya aquí es donde se emite la orden de pago por parte de la SUNAT. Sigue, por favor. En cuanto a las diferencias de una fiscal definitiva de una fiscal parcial, es que la fiscal definitiva puede efectuarse en el plazo de 1 año, pero también se puede extender a 1 año más, y la fiscal parcial que es 6 meses prorrogables por un plazo igual.
Lo que se diferencia en sí acá es que la definitiva busca cotejar la información que ha presentado, ha declarado en el momento de presentar su declaración ya sea anual o mensual, y verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias, sobre todo establecer ya una deuda tributaria o un crédito tributario. En la fiscalización parcial es un procedimiento que también busca verificar el cumplimiento de las obligaciones, pero ya no de todo el tributo, sino de algunos aspectos, como por ejemplo gastos que sean vinculados con personal o gastos de publicidad, es decir, ya no se fiscaliza en sí todo el tributo. Siguiente. Una conclusión para el procedimiento de fiscalización, que concluido el proceso de fiscalización, la administración tributaria emitirá una resolución de determinación, una orden de pago o una resolución de multa. Con respecto a la resolución de multa, antes se emitían estas resoluciones cuando la administración encontraba a favor del Estado, y cuando encontraba que la situación pues era neutra, o sea que la determinación estuvo correcta, o había encontrado que el contribuyente pagaba de más, nunca emitía un acto, o sea, nunca emitía ningún tipo de acto, simplemente cerraba el requerimiento y ahí quedaba todo. Hoy en día ya el entendimiento ya es más distinto y emiten resoluciones ya en estos tres casos. Bueno, siendo honestos, para estos casos de fiscalización, el escenario más probable que se haga es que pues se tenga que emitir una resolución indicando que hay una deuda. Pero sí ha habido casos en los que se han emitido resoluciones con montos ceros, y también casos que se ha emitido la resolución de determinación corrigiendo, por ejemplo, excesos que ha pagado el contribuyente, y pues la SUNAT no tiene otra opción que esperar a que el contribuyente vaya y pues pida la devolución, ¿no? En tanto que se notifiquen las resoluciones de determinación y o de multa o resoluciones que resuelven una solicitud contenciosa de devolución contra las actuaciones en el procedimiento de fiscalización o verificación, cabe imponer una queja. Siguiente. En tanto se notifique la resolución de multa contra las actuaciones en el procedimiento de fiscalización, se procede a interponer el recurso de multa que es previsto por el artículo 155. En caso de que se violen los derechos en caso del contribuyente, no estén cumpliendo a cabo o no se informe los resultados de dicha fiscalización. Y el plazo para que el Tribunal Fiscal resuelva esta queja es de 20 días hábiles, si pues la queja es ante su acto. Seguimos con los casos prácticos. ¿Se ve el caso? Ya, ahorita. Sí se ve. Ya, sí se ve la resolución. Muéstrale el Word, ¿no? Para verlo. No, lo voy leyendo, pues. Y vamos, ya. Este caso trata sobre el cómputo de plazo del procedimiento de fiscalización. El caso nos dice, la empresa Tudelicia SAM, el día lunes 4 de enero de 2016, es notificada con una carta de presentación número 1223 del 2016 y un requerimiento inicial de fiscalización del impuesto a la renta del ejercicio 2011, mediante el cual solicita exhibir el registro de ventas, el registro de compras, libro de caja, bancos, libro mayor, libro diario, libro de inventarios, balances, registro de auxiliar de activos fijos y proporcionar el análisis de liquidación del impuesto a la renta, análisis de cuentas de la clase 6 gastos y clase 7 ingresos. El vencimiento indicado en el requerimiento es el jueves 7 de enero del 2016 a las 9 de la mañana en su domicilio fiscal. El martes 6 de enero del 2016 presenta en mesa de partes una solicitud de prórroga del requerimiento, solicitando como nueva fecha de vencimiento el lunes 25 de enero del 2016, argumentando que su contador se encuentra de viaje. Asimismo indica que por ser documentación antigua se encuentra en almacén adjunto a documentación sustentatoria percibida. Entonces, en el Excel podemos observar cómo hemos
seleccionado y separado para darnos cuenta si es un día hábil o no es un día hábil también. Podemos observar la carta de presentación que fue presentada el 4 de enero, el requerimiento inicial que fue notificada, el 4 de enero y el con fecha de vencimiento el 7 de enero. Tenemos que la solicitud de la prórroga fue el 5 de enero y con fecha que ellos querían que la fecha de vencimiento sea el 25, pero como respuesta de SUNAT tenemos que lo notificaron la prórroga el 7 de enero con fecha de vencimiento para que pueda presentar el primer requerimiento el 15 de enero. En cuanto a la solicitud de la prórroga, podemos decir que según el artículo 7 del Decreto Supremo 085 de 2007, indica que por ser menor a 3 días hábiles de la fecha de la prórroga es el día siguiente. O sea, nos podemos dar cuenta que empieza, le dan 3 días hábiles para que pueda presentar el primer requerimiento. Entonces, la solicitud de la prórroga tendría que ser al día siguiente de la notificación. Entonces, está correcto el procedimiento. Luego, ya, el jueves 7 ya. El viernes 15 de enero de 2016, vencido el plazo, el sujeto fiscalizador exhibe lo solicitado a excepción del análisis de liquidación del impuesto a la renta y el análisis de cuentas de la clase 6 y clase 7. En dicha fecha, el agente fiscalizador procede al cierre de este requerimiento, dejando en constancia que se ha cumplido con todo el exhibido de los registros contables y no se ha cumplido con proporcionar el análisis de liquidación del impuesto a la renta ni el análisis de cuenta 6 y cuenta 7. El lunes 18 de 2016, el agente fiscalizador notifica un nuevo requerimiento solicitando nuevamente que se proporcione la liquidación de impuesto a la renta y el análisis de cuentas 6 y 7. Le concede el plazo de hasta el viernes 22 de enero de 2016. El viernes 22 de 2016 es fiscalizado, o sea, la empresa, cumple con proporcionar lo solicitado en dicha fecha. El agente fiscalizador procede al cierre del requerimiento dejando constancia que se ha cumplido con proporcionar el análisis de liquidación de impuesto a la renta y los análisis de cuentas 6 y 7. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cuándo inicia el cómputo de plazo del procedimiento de fiscalización? Entonces, según el artículo 62, inciso A, numeral 1, del Código Tributario señala que para la fiscalización definitiva se computa desde la fecha que el deudor tributario entrega la totalidad de la documentación solicitada en el requerimiento inicial. Y como nos podemos dar cuenta, la última vez que se presentó con totalidad el primer requerimiento es del 22 de enero. Entonces, la fecha de fiscalización inicia el 22 de enero. ¿Y cuándo estaría culminando? Estaría culminando el 16 de enero de 2017. Muchas gracias. Eso sería todo, profesor. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, señores. Solamente para comentarles que, como les había mencionado, la próxima semana tenemos en agenda su examen parcial. Los temas a tratar van a ser principales infracciones y sanciones 1 y 2, procedimiento de fiscalización, ¿correcto? No van a entrar en este caso temas de cobranza coactiva, recurso de procedimiento contencioso tributario, procedimiento no contencioso, ¿correcto? Todos esos aspectos se van a evaluar más adelante, más no en el examen de la próxima semana. Ahora, recuerden, señores, que deben enviar todas las semanas sus avances, sus entregables correspondientes a sus trabajos de campo, muy bien, para efectos de que no tengan ningún contratiempo, dado que la primera revisión va a ser en la semana 12
y la exposición final va a ser en la semana 15, como ustedes bien saben. Muy bien. Si es que no tuviesen de pronto ninguna duda, ninguna consulta, muchas gracias por su participación. Nos vemos la próxima semana. Por favor, correcto, revisen toda esta información. Va a ser práctico, es un examen. Procedimiento de cierto. Lo único que se va a evaluar la próxima semana, como les indiqué, son principales sanciones y procedimientos de fiscalización, que son los temas que se han expuesto hasta el día de hoy. Nada más. Perfecto, señores. Muchas gracias por su... Sí, señores, el examen parcial, por supuesto que es individual. ¿Ustedes han dado alguna vez examen parcial grupal? ¿Podrían responderme, por favor? Grupal. Correcto, señores. Muchas gracias. Que tengan buen día. Muchas gracias.